esta hora vamos a elevar una oración. Nos vamos a unir en una oración mientras entran los demás a una oración intercesoria en esta mañana, de que sea Él el que nos ayude como pueblo, los que están batallando tal vez con su salud, tal vez en áreas financieras, emocionales. En esta hora vamos a elevar una oración mientras los demás se van conectando. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor. Como pueblo, Padre Celestial, nos unimos, Señor, a interceder, Padre Celestial, y a levantar, Padre Santo, aquellas personas, Señor, en esta hora que están batallando, Padre Celestial, tal vez con su salud, Padre Celestial, aquellos que tienen tal vez familiares, Padre Celestial, que están pasando por enfermedad, Padre, aquellos que están batallando, Señor, también y están pasando procesos financieros también, que seas tú, Padre Celestial, supliendo la necesidad, Padre, usando diferentes medios como tú lo sabes hacer, Padre Celestial. En esta mañana te pedimos por los que van al trabajo, Señor, por los que ya están en sus trabajos también, Señor, y que van a escuchar, Padre Celestial, tu palabra más tarde, Señor, que también, Señor, tú estés con ellos, los proteja, los guarde, Señor, tu mano sea cubriéndolos donde estén, Padre Celestial, a los que ya están estudiando, Padre, también, Señor, los que tal vez, Padre Celestial, se van a conectar más tarde, Señor. Sabemos que tú vas a hablar también a sus corazones, Padre Santo. En esta hora, Señor, elevamos, Padre Celestial, a cada uno de aquellos que están pasando necesidades, tribulaciones. Solo tú las conoces. Padre Celestial, sabemos que en este tiempo estamos, Señor, más que nunca en tus manos, Padre Celestial. Te damos gracias por el regalo de la vida, Señor, porque no sabemos, Padre Celestial, hasta cuándo, Señor, tú extenderás tu misericordia, Señor, y que tú nos sigas preparando para tu venida, Señor, para que no perdamos nuestro enfoque, Señor. En esta hora te damos gracias, te bendecimos, mi Rey. Te pido por cada uno de los que se están conectando también en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a su necesidad, al corazón, Padre, a la necesidad de cada hogar, Señor, en esta mañana, Padre Santo. Que seas tú, Padre, extendiendo una palabra de ánimo, de esperanza, Padre, una palabra de exhortación, lo que tú tengas para cada uno de nosotros, Padre, y que podamos recibirla, Señor. Prepara cada corazón, Señor, que caiga esta palabra, tu semilla, Señor, y que pueda dar fruto, que pueda ser fértil, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Padre Celestial. Amén y amén. Así que en esta mañana le doy gracias al Señor porque pudimos el día de ayer ir a visitar a mi hermana Yolanda. Déjenme bajarle acá. Pudimos ir a visitar a mi hermana Yolanda y déjeme decirle el Señor me recordaba cuando estaba más jovencita digo más jovencita, ¿verdad? Como si estuviera cuando era jovencita, adolescente, y mi mamá, me llevó una de las primeras veces a hacer una visita a un hospital y me acuerdo que no, me retrocedió el Señor y me decía desde la juventud, desde tu adolescencia, te venía preparando. Y me acuerdo que esa vez mi mamá se puso ahí a hablar y a ministrar, y yo estaba como, me puse a llorar, me puse triste, y me dice mamá, no, dice, cuando tú vas a una visita y ahí está ella. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo he ido, y después de eso Dios nos ha llevado a muchas visitas, ¿verdad? Donde hay algún enfermo, alguien que está batallando con salud y está en una cama, tal vez que de un proceso que Dios, que ya va a ser el tiempo del Señor. Pero sabe que ayer a mi hermana Yolanda inyectó mi corazón
de decir, Señor, eso es lo que tú haces. Cuando alguien está confiando en ti, cuando alguien sabe que está en su perfecta voluntad, no hay temor, era una paz. Cuando yo entré le dije, hermana, le digo, se mira mejor que yo, porque había estado todo el día aquí en la casa y luego nos fuimos también a hacer unos trabajitos y anduvimos y le digo, y andaba ya cansada y por el weather, el clima, estaba como mi garganta y mi cabeza y estaba, ay Señor, le decía, no, déjame llegar a mañana, quiero cumplir el compromiso de mañana, ya después ya tú dirás, pero yo iba con mi salud y cuando la veo le digo, hermana, le digo, usted se mira más alentada que yo, usted se mira más, más viva que yo y en su espíritu, en sus ojos y una paz. Y yo sé, Jeanette, the Lord is going to allow you to record that video. Y el Señor le había puesto a ella algo de grabar un video. Y sabe que yo sé que va a ministrar a muchas personas y Dios le va a dar palabra para muchos, muchos de nosotros, aún a mí, aún yo que me tocó escuchar ayer, cuando ella compartía. Así que le digo que venía, wow, Señor, le digo, lo que tú haces, aún en medio de un lecho de tal vez no poder moverse, pero el espíritu que se conecta, decía, gracias, Señor. Y cada uno de nosotros creo que no pensamos el más allá de verdad en ese tiempo, pero yo sí le he dicho al Señor, le digo, Señor, que yo pueda, cuando sea mi tiempo, estar presente en mi mente, estar mi espíritu listo, y yo miraba un testimonio de eso. Así que quiero leer hoy en este pequeño devocional que el Señor me daba en 2 Corintios 2:11. Y esta era una palabra que el Señor recordaba. Le doy gracias a Dios por cada uno de los que han podido compartir en este tiempo, que se han puesto en la brecha, ¿verdad? Y han dicho que sí al reto, porque es un reto, y creo que los que les ha tocado ahora hacerlo saben que es un reto y se han parado. Le damos gracias a Dios por ellos, y la palabra que Dios ha puesto es como el Señor preparándonos con esas armas, ¿no? Este principio de año es como preparándonos con esas armas que vamos a necesitar para el resto de este tiempo, de estos días, porque no sabemos, no te puedo decir meses, no te puedo decir años, te puedo hablar de días, porque la palabra de Dios dice que los días. Entonces, así que este versículo dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Escuche, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. En otras versiones dice sus maquinaciones. Dice, porque no ignoramos sus planes. Un versículo corto, pero un versículo poderoso. La versión Nueva Biblia dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus malas intenciones. Quise leer esta versión porque cuando dice para que no ignoramos sus planes, cuando nosotros oímos planes, hay veces pensamos como el plan de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice que Él tiene planes para nosotros de bien y no de mal, pero en este pasaje está hablando de las maquinaciones, de las malas intenciones. Entonces, muchas veces nosotros nos levantamos conociendo el plan de Dios. Ok, Dios tiene grandes cosas, Dios tiene lo que Él va a hacer y todo, pero muchas veces se nos olvida que también el enemigo ya ha trazado un plan para nosotros, un plan para estorbar nuestro camino, un plan para hacernos tropezar. Que si tú ahorita vas
fuerte, pero ahorita vas a ver cómo voy a ver, yo tengo este plan, ya sé por dónde, ya sé. Y desde antes tal vez que tú te levantaste, Él ya ha trazado un plan. Por eso tan importante entregar nuestro día a Él y como decía Pastora ayer, crear esa atmósfera diaria aún, conectarnos en la palabra, conectarnos en Él. Y yo le decía, pues mañana me toca sábado, yo sé que algunos tal vez van a dormir porque trabajaron toda la semana y todo, pero sé que, ¿verdad? Tal vez van a escuchar la palabra después. Y él me decía, es como un healthy habit, ¿no? Que te conectas. A mí me ha encantado, yo digo, oh, que pudiéramos seguir así todo el año, ¿no? Todo el año, un día, un devocional cada día. Y pues no, pero depende también de nuestros hermanos. Pero yo digo, wow, que pudiéramos seguir así escuchando todos los días, conectarnos, aunque no nos estamos viendo tal vez físicamente, pero estamos en una conexión de espíritu. Así que en esta hora, una de las cosas que yo te quiero hablar, porque sé que no ignoramos las maquinaciones, los planes, y algo que nosotros tenemos que entender es que en el espíritu muchas veces ignoramos que Dios ha dejado armas que nosotros aún podemos pedirle. Sabemos que la alabanza, nos hablaban de la alabanza, de hacer un altar, del perdón, del amor, de ese amor que abraza al que no conoce, del que jala al que no conoce, ¿verdad? Entonces el Señor nos fue hablando, pero una de ellas para nosotros poder ser impulsados y útiles es el discernimiento. Y yo creo es algo que se nos olvida, que nosotros, ¿verdad? Le pedimos, Señor, protege mi día, protege esto, pero tenemos que pedirle al Señor discernimiento en estos días más que nunca. Siempre le pido, Señor, dame discernimiento, porque muchas veces las trampas que el enemigo ha tendido para nuestra familia, para nuestros hijos, para nosotros, no las sabemos, no las conocemos, y tenemos que decirle al Señor, dame discernimiento para poder entender aquí, vete por acá, vete por allá. Y le decía yo al Señor, más en estos tiempos, le decía, estamos caminando como en terrenos minados. Entonces tenemos más que nunca entender y tener discernimiento. Y si usted tiene un tiempo, después usted lea primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo. Cuando usted lea, usted se va a entrar en esta carta de los Corintios. Me encanta hablar de Pablo siempre, porque un hombre que wow, cuando yo leo es como Job, ¿no? Pero cuando lees Pablo, es las epístolas paulinas, de verdad dice, Señor, de verdad estamos dispuestos a sufrir, y de verdad, y te pone mucho en la balanza, aún como cristiano. Entonces, muchas veces tenemos que ponernos en esa balanza. En este capítulo donde él está hablando que no ignoramos las maquinaciones, él ya ha caminado este camino, él ya conoce las trampas, lo que ha pasado, pero en este específico, mire, él está pasando, y esto en esta semana que pasaba el Señor me lo hacía sentir, que muchos de nosotros, como congregación donde Dios me llevaba a orar por algunos de ustedes, era la tristeza. Él estaba pasando por tristeza. Yo quiero que entendamos que el caminar con Dios no quiere decir que estamos exentos a no sentirnos tal vez tristes o solos, porque Pablo lo sintió. Y en este capítulo, mire, el versículo 4 dice: pero cuando les escribí, estaba yo tan triste y preocupado que hasta lloraba. Y él dice, no quería ponerlos tristes, más bien quería que se dieran cuenta del gran amor que les tengo. Pablo aquí supo canalizar su tristeza. Él sabía
que si él llegaba ante ellos, como él se sentía, como él estaba, él iba a inyectar tristeza al pueblo. Y él decía, por eso me quedé, porque estaba tan triste que yo sabía que si me miraban, yo los iba a desarmar. Y me da risa, le leía a mi esposo, porque decía, y después, eso no lo puse acá, pero decía, y después, ¿quién me va a consolar? A mí, ¿quién nos va a consolar? Y sabe que muchos de ustedes tal vez no lo han experimentado, pero tal vez en este tiempo Dios los va a llevar a dar una palabra de amor, a dar una palabra de esperanza. Escucha bien, cuando tú aún estás pasando por tristeza. Este era Pablo en este momento. Pablo estaba siendo agobiado por la tristeza, pero él quería llevar una palabra de ánimo. Él se los dice. Dice, no quería poner, más bien quería que se dieran cuenta del gran amor. Entonces, muchas veces tenemos que entender, en el capítulo 1, él está hablando de las tribulaciones, de lo que pasamos, pero él les dice, es cuando Dios nos saca de eso, cuando Dios nos libera de lo que nos ha librado, entonces nosotros podemos hablarle a otro de lo que Dios ha hecho. Y muchas veces aún en el proceso, algunos de ustedes tal vez ya lo ha experimentado, lo que es dar una palabra de aliento, una palabra de ánimo, cuando aún tu espíritu está entristecido. Él está pasando aquí por cosas fuertes, pero él quiere ser usado por el Señor. Y muchas veces el Señor nos va a usar en esos instantes. Ahorita después vamos a ver por qué. Muchas veces el Señor te va a llevar a hablar de sanidad a alguien, de conocer a ese Dios sanador, cuando aún tú estás pasando por una enfermedad. Aun cuando tu cuerpo duele, Dios te va a llevar a hablarle a alguien de sanidad. Dios te va a llevar a hablarle a alguien. Escucha bien, en estos tiempos, más en estos tiempos, que personas están tal vez perdiendo un familiar o pasando tal vez en un valle de económico o lo que sea. Dios te va a llevar, aun cuando tú solo digas, pues si yo estoy peor o yo necesito. No, 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 no. Dios es los momentos donde Dios te va a usar. Hablarle a otro de la provisión de Dios, de un Dios proveedor, de un Dios Jireh, cuando tú aún estás orando para que Dios provea un pan, para que Dios provea para tu hogar, para tu techo, para el techo de la iglesia. Aún cuando Dios te va a llevar a hablar de ese Dios proveedor. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado. Porque sabemos que Dios se hace presente en esos tiempos, porque sabemos que Él llega en el momento preciso, porque Él llega en el tiempo kairos, en el tiempo perfecto, no llega antes ni después. Él llega justo cuando Él tiene el plan de mostrarse como el Dios proveedor, como el Dios sanador, como el Dios libertador. Entonces, Pablo lo hizo, aún hablando, escribiendo desde la cárcel. En este tiempo no estaba en la cárcel, pero muchas de sus epístolas estaban desde la cárcel. Y déjate ser usado en este tiempo. En esas áreas, no dejes que las maquinaciones del enemigo, porque ¿cuál es el plan del enemigo? ¿Cuáles son los planes del enemigo? En el número 1, vemos que es entristecer. Vemos que había tristeza, vemos que había tristeza profunda, pero Pablo no dejó que esa tristeza lo invadiera tanto que él no iba a poder darles una palabra de amor.
segundo, también cuando leemos este capítulo, vemos que quiso traer desánimo, el desánimo. El versículo 13, una de las versiones dice, no sentía paz. Otra versión dice, me sentía muy intranquilo. En otra versión dice, pero mi ánimo no estaba tranquilo. En otra dice, no tuve reposo en mi espíritu. Otro de los planes del enemigo, otra de sus maquinaciones es quitarnos la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz donde Dios nos dice que va a pasar, que tú dices, pero wow, de verdad que no estoy, que hasta tú mismo te vas a asombrar. Ayer decía mi hermana Yolanda, hasta yo misma me asombro, dijo esa expresión. Digo, eso es lo que hace Dios. Cuando Él mismo te sorprende, Él mismo te enseña. Eso es lo que hace Él. Hasta Él mismo te sorprende de lo que Él puede depositar. Cuando no dejamos que el plan del enemigo contra nosotros prevalezca. El número 1 dije tristeza. 2, traer desánimo. Que trae cuando él está hablando de que su espíritu estaba intranquilo, de que no tenía reposo, de que no sentía paz. Muchas personas en este tiempo están pasando por esa ansiedad, un espíritu de ansiedad que les hace pensar en el ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Una palabra que el Señor depositaba en estos días ponía un día a la vez, porque siempre le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarnos para nosotros, para tu pueblo? Y el Señor me decía, un día a la vez. Un día a la vez. La palabra nos habla de que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Yo ayer sí le oraba al Señor por el día de hoy, le decía, ok, sí Señor, hoy sí necesito mañana que yo, ya después de dar yo el live, yo entonces ya me puedo descansar y ya puedo, pero yo necesito de ser usada para lo que tú, porque yo quiero, ahorita vamos a ver por qué, cuando nosotros estamos débiles, aún en nuestra salud, Dios necesita usarnos más, o Dios puede usarnos más. Entonces, traer el desánimo en este tiempo, vas a encontrar gente que va a estar ansiosa, pero tú tienes que estar alerta, que no seas tú, que no estés tú en esa ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y qué si esto? ¿Y qué si nos despiden? ¿O qué si tal vez ya se acabó el trabajo y dices, y no llega el stimulus check, no llega el del unemployment? Ayer me leía algo mi esposo que me dio risa, dice, wow, dice, pues quieren mandar el cheque, pero solo a los que se pongan la famosa vacuna. Mira, en este tiempo, discernimiento, esa palabra que te di al principio, discernimiento, va a ser una de tus armas secretas para que tú puedas avanzar, que tú no te quedes en el camino. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que te va a guiar. Tú no le puedes preguntar a tu pastor, usted se va a poner usted va a hacer esto, usted se va a poner la vacuna o las... Mira, Dios nos va a tener que guiar. Dios te va a tener que dar convicción. Dios te va a tener que llevar y decir, ok, aquí te lo enseño. Y decirte sí o no. Y los que están preocupados porque nos siguen o nos van a poner el chip. Mira, el chip está en tu teléfono. No hay lugar que tú vayas que a mí me gusta ver mucho los shows de crímenes y de todas esas cosas de investigación. Me gusta mucho la investigación. De hecho, para los que no sabían, quería ser FBI, ¿ok? So me gusta la investigación. Pero ya está ahí. Pueden agarrar a alguien por un tracking device. Ya, el GPS les dice dónde estás. Ahorita si ellos se quieren buscar, ellos saben hasta tal vez lo que estás hablando. He hablado con unos de mis primos que dicen, wow, si la gente de verdad supiera lo que sabe el tío Sam o sabe el gobierno, ¿verdad? Entonces, pero no te quiero preocupar, no te quiero llenar más de ansiedad, ¿ok? Déjalo. Suéltalo. Yo quiero que ahorita tú no estés ansioso. Estaba hablando de eso de que, ¿qué me van a poner? No. Y Dios te va a llevar a hablarle a alguien también
que ha perdido tal vez su paz, que ha perdido tal vez, que ha entrado en ansiedad, que su espíritu no sabe dónde va a venir el próximo plato, no sabe dónde va a venir el próximo, para pagar el próximo bill, que no sabe. Entonces, de esa ansiedad, de eso te estoy hablando yo, y Dios te va a llevar a hablar. Y si tú tienes que autoministrarte, es una palabra que tú tienes que aprender tú mismo a ministrarte, tú mismo hablar a tu espíritu. El salmista hablaba a su espíritu, le decía a su alma, le decía: bendice alma mía a Jehová. Era con los momentos que tal vez su alma estaba agobiada y su alma estaba triste y no podía. Y él le decía: bendícelo, bendícelo, y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, no olvides todo lo que Él hizo por ti. No olvides todo aquello que Él ha hecho. No olvides los beneficios que tenemos en Él, la vida, la salud. Entonces, y le decía: bendice, y le tenía que hablar: hey, alma. Y así te vas a tener que ministrar aún tú muchas veces en este tiempo. Tú vas a tener que ministrarte. Yo compartía en una de las últimas clases con las hermanas: no sabemos si el Señor simplemente está limpiando el camino. Muchos siervos que han partido y está dejando pocos, pero también no sabemos el tiempo, y tal vez en todo esto es una iglesia que de verdad va a estar ahí, no porque está el pastor, no porque está pastora, sino que se va a tener que parar en sus propios pies de fe, que va a tener que pararse y decir: ¿conozco yo de verdad a Dios, o era solo cuando lo escuchaba, los días que daban clase, o los días que nos conectábamos, o los días que íbamos a la iglesia? Y va a venir un tiempo que Dios te va a decir: tú tienes que pararte en tu misma fe. Porque yo decía: ¿qué es más fácil perseguir? Una iglesia que tiene su líder fuerte, que su líder está ahí, que su líder, o una iglesia que se quedó sin líder y viene la persecución o viene todo lo demás. ¿Qué es más fácil perseguir? Entonces no sabemos a dónde de verdad Dios nos está llevando. Cuando Él dice: yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Si tal vez Él está quitando líderes y dice: ahora quiero ver los corazones en realidad. ¿Quién estaba ahí porque me amaba? ¿Quién estaba ahí porque de verdad añoraba mi presencia? ¿Quién estaba ahí porque de verdad había construido una relación? ¿Y quién de verdad se va a quedar? Pues yo, bueno, pues yo no sé, no tengo pastor. Busco a aquel, bueno, voy a ver a quién sigo. No. Es el tiempo donde tú mismo va a llegar momentos que tú mismo vas a tener que decirle: hey, alma mía, acuérdate de la palabra. ¿Sabes cuál es otro de las maquinaciones y los planes que no conocemos? Que muchos cristianos no escudriñan su palabra. A muchos, tal vez a algunos hasta les gusta conectarse, pero algunos dicen: pero a mí me gusta conectarme, pero tal vez no me gusta leer, no me gusta estudiar, no me gusta escudriñar. La Biblia no dice que nos conectemos, dice escudriñar. Escudriñar quiere decir: mira, tienes que abrir como el cirujano, tienes que ir cortando, desglosando, tienes que ir viendo qué es lo que un versículo te desglosa. Tienes que escudriñar las escrituras. ¿Y sabes por qué es fácil que el enemigo le lleve a alguien a desánimo? Y diga: ay, ahora sí, ahora no sé qué me pasa. ¿Sabes qué te pasa? Que no estás leyendo la palabra. Es lindo conectarte en la alabanza, es lindo adorar, es lindo, y hay poder en ello, pero muchas veces nos olvidamos que es una de nuestras armas, no es todo. La otra es oración, la otra es el ayuno, la otra es, hey, la palabra. ¿Por qué la palabra es tan importante? Porque la palabra va a venir en ese momento donde tú más lo necesitas para tu vida, para ministrarte tú mismo o ministrar a alguien. Te la recuerda, viene y como de repente dice: oh, este versículo. Pero si no la escudriñas y no estudias y no la conoces, ¿qué te va a traer el Espíritu? El Espíritu te va a traer: oh, sí, aquel episodio que vi en la tele.
No, 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 tiene que ser la palabra. Va a ser eso lo que nos va a ayudar. Esa es una de las armas que no tenemos afiladas, ¿sí? ¿Cuántos hay veces usan tijeras y agarran la tijera y está como rusty y no corta nada? ¿Cuánto les ha pasado usar una tijera, un cuchillo que no tiene filo? ¿Te sirve? ¿Te sirve para mucho? No, hay veces hasta la expresión, no, mejor lo corto con los dientes porque esta cosa no corta. Entonces, y venimos a ser como, cuando no tenemos esa palabra dentro de nosotros, venimos a ser como eso. Entonces, en este capítulo, él estaba desanimado, no sentía paz, pero te voy a leer este versículo en 2 Cuando yo leí 2 el capítulo 1, el versículo 9. Por eso te digo, cuando tú tengas tiempo, estudia, escudriña el capítulo 1 y el 2 y vas a ver. Y yo sé que Dios te va a ministrar. Y ayer me agarraba, leo, cuando en todo el tiempo que te estás por leo, y ahí estoy llorando, ahí estoy chillando con la palabra porque llega y te penetra y te ministra y te arranca así lo que necesitas, así como el cirujano, ¿no? Cuando necesita esa herida, seguir limpiándola para que sane y riega y te arranca y entonces empieza a poner. Y mira, este versículo, él está hablando de lo que han pasado, de las situaciones, pero él ahí mismo les está dando ánimo a otros. Les dice, y ustedes están pasando por esto. Y yo te digo a ti, tú estás pasando por esto, tal vez por la escasez, estás pasando por la enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios te va a llevar a ti a hablar a alguien más. Y así les está diciendo en el capítulo 1, les dice, Dios los va a llevar a ustedes a hablar a alguien más. ¿Y cómo vamos a hablar algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a hablar de algo que no hemos pasado? Entonces, ¿cómo vas a ministrar de Dios proveedor si nunca lo has experimentado? Entonces, es necesario. Y Él les está hablando de esto, pero miren, este versículo, wow, me impactó. Dice, de hecho, en todo lo que está pasando, en todo lo que pasaron, les hicieron, los azotaron, los agarraron, pero dice, de hecho, esperábamos morir. Escuche bien, esperábamos morir. Pero como resultado, o sea, ellos ya estaban al borde de la muerte, ya estaban como ya sin esperanza, sabían que iban a perecer en las manos de estas personas, de lo que estaba pasando. Dice, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos. ¿Por qué nos lleva Dios muchas veces al pozo de la desesperación? Para que dejes de confiar en ti mismo. Porque muchas veces decimos, sí, confío en Dios, pero yo voy a hacer esto para protegerme, yo voy a hacer esto para mi finanza, yo voy a hacer esto para que aquí tenga. Y nosotros ninguna de las veces que han dicho, agarren comida, agarren arroz, ahorita hubo una última de las veces, no sé quién nos dijo, no sé si mi mamá, no sé, alguien, ya tienen arroz, ya tienen comida, agarren porque algo. Ellos digo, en primer lugar, como te decía, un día a la vez, ¿no? Y hay veces así estamos viviendo, aún financieramente, aún económico, aún un día a la vez. No pienses, compartíamos, si yo y pastor nos poniéramos a pensar, ok, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Vamos a estar abiertos el próximo mes? ¿Vamos a poder pagar? ¿Vamos a poder? Porque ¿qué está pasando? No pudiéramos ministrar, no pudiéramos hacer el trabajo un día a la vez. Le damos gracias a Dios por este mes de enero que sí estamos. Dios sabe si estaremos en febrero, solo Dios lo sabe. Si todavía tendremos una iglesia, solo Dios sabe. ¿Sí? Entonces, un día a la vez. Y a veces estamos, y dice, de hecho como resultado, o sea, Dios nos lleva al pozo de la desesperación para decirte, confía en mí. Y aquí lo vemos. Dice, dejamos de confiar en nosotros mismos. Quiere decir que ellos decían, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero de ahí fue algo que dijeron, no, vamos simplemente a perecer, vamos a morir. Ya estaban listos. Y dice, como resultado del pozo de la desesperación, el resultado del pozo de la desesperación fue, dejamos de confiar en nosotros mismos. ¿Cuántas veces decimos
que confiamos en Dios, pero en realidad no confiamos en Dios. Si somos honestos con nosotros mismos, muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero en realidad nos apoyamos en nuestra propia opinión, prudencia, o en lo que nosotros conocemos, o en lo que yo puedo, muchas veces. Y Dios aquí está mostrando que muchas veces el pozo de la desesperación no es para matarte, no es para ahogarte, es para que aprendas a no depender de ti mismo, para que yo aprenda a depender de Dios. Estamos escuchando. Y Dios dice, no es para que te mueras, no te preocupes, no te vas a morir, no, es para que sueltes lo que has conocido, lo que has aprendido, y que aprendas a confiar. Dice, a confiar en Dios, quien resucita a los muertos. Escucha esto, aprendimos a confiar en Dios, quien resucita a los muertos. Quiere decir que ellos aún tenían fe que si los mataban, el Señor les podía dar vida. Y ese Dios poderoso que puede resucitar a un muerto, ¿tú crees que no está ahí para darte la provisión, para traer sanidad, para traer aliento, para traer ánimo? Claro que sí. Y el tercero que vemos en este capítulo, lo que está pasando a Pablo en este capítulo, la tercera fue relaciones rotas. Esa es una de las maquinaciones del enemigo, de los planes, romper relaciones. Tenemos que saber identificarlo. Romper relaciones quiere decir, acuérdate que Dios nos hizo con un plan divino y un propósito divino. Y desde el principio, en el huerto del Edén, el plan de Dios era que el hombre no estuviera solo. O sea, la soledad nunca es parte del ser humano. Pero en este tiempo que nos ha llegado a aislarnos, ¿sí? Y tal vez podemos tener alguna conexión por social media, pero te voy a decir que no es lo mismo tener una relación virtual, ¿sí? Que tener una relación con alguien que tú puedes hablar. El abrazo que tú le puedes dar a alguien, tú sabes que el abrazo puede traer ánimo, puede traer aliento, puede traer un abrazo que tú le des a alguien. Y en este capítulo vemos a un Pablo que les está hablando de perdón. Creo que Alex hablaba del perdón. Y aquí está hablando Pablo de un perdón. Él los está llevando y dice, sí, fue duro. Y hasta ahí dice lo que pasó y todo. Pero él habla del perdón. ¿Tú sabes lo que más el enemigo odia de la iglesia? Odia la coinonía, la armonía, la fraternidad. Es lo que más quiere destruir. Quiere desunir el pueblo. Quiere desunirnos. Pero cuando nos unimos en unos tiempos como estos, en ayuno y en oración, Dios nos mueve a orar los unos por los otros. Ayer, yo recibía un bello mensaje de nuestros hermanos que se conectan en YouTube. Y decía, el Señor me puso a orar por esta persona, no la conozco, no conozco su situación, pero oyó en los videos. Y dice, y Dios me puso a orar. Y wow, qué lindo. Podemos mantenernos en un mismo espíritu. Y yo decía, y eso es lo que el enemigo, por eso el enemigo va a traer enemistad, va a traer tal vez confusión, va a traer cosas que no, para que en tu mente, y tienes que aprender que son maquinaciones, solamente planes de romper relaciones. Hay relaciones, las relaciones divinas son aquellas relaciones que te llevan al cumplimiento de Dios, pero aún en las relaciones con la familia, con tus familiares, ¿sí?
aún en ello, el enemigo trata de infiltrarse y romper relaciones, aún entre padre e hijos, hijos y contra padres, y está todo, porque es parte de su plan. Lo leíamos en el versículo que estábamos leyendo. Él tiene planes, Él sabe lo que te va a destruir, Él sabe lo que te va a isolate, te va a separar, te va a hacer sentir. Entonces, pero no. Y si tú lo conoces, tú dices, no, ¿sabes qué? Aquí el enemigo quiere infiltrarse, aquí el enemigo quiere meterse. Entonces, lo vas a poder identificar. Algo que yo digo siempre, enemigo identificado, enemigo derrotado. Y aquí ponle, porque estamos hablando de planes, plan identificado, plan derrotado. Cuando tú tienes, ¿qué fue la primera palabra que te dije en esta hora? Cuando empezamos, discernimiento. Cuando tú tienes discernimiento, tú dices, no, ¿sabes qué? La relación es lo que me va a ayudar a crecer. Dice la palabra de Dios que los amigos somos, que nos afilamos el uno al otro. Quiere decir que aprendemos, que aún cuando cortamos, pero seguimos, vamos a ir aprendiendo, vamos creciendo, vamos uniéndonos, pero el enemigo quiere que se rompa. No quiere verte crecer, no quiere verte fructificar, no quiere verme fructificar. Entonces es necesario entender que aún en nuestra familia que pasan cosas, al final del día tenemos que amar, tenemos que perdonar, ya sea tu hermana, hermano, tío, lo que sea, donde Dios te esté hablando que hay una relación rota. Tú tienes que hacer lo posible por restablecer relaciones. ¿Sabes por qué? Más que nunca en este tiempo vamos a ser ese cuerpo que nos vamos a alentar por medio de esas relaciones. El mundo allá afuera anda todo loco. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va? Y esto y otro. Y la vacuna, sí, y esto, no, y es de todo. Y tú y yo, que conocemos la verdad, que conocemos a Dios, conocemos su plan, no podemos también dejar que el enemigo nos desbarate y uno por allá y uno por allá. Y, ay, no, es que yo salí. No, unirnos en un mismo espíritu. ¿Para qué? Para hacer luz en medio. ¿Tú crees que, por qué crees que el enemigo te quiere desunir? Nos quiere romper las relaciones divinas. Por eso cuando nos empezamos a juntar los viernes con las damas, yo hablaba de relaciones divinas, hay conexiones divinas, hay cosas que Él empieza a conectar. ¿Para qué? No es para que también solo, vamos a tomar el café. ¿Sabes para qué es? Para avanzar el reino de Dios, para seguir avanzando el plan de salvación al que no conoce, para seguir hablando a aquel que no conoce, para seguir impulsando la agenda de Dios. Escucha bien. El enemigo tiene una agenda con lo que viene, con la economía, tiene una agenda tal vez hasta con personas que no tienen papeles, tiene una agenda planeada y trazada. Pero tú y yo, ¿sí? Tú y yo, solo tú y yo, somos escogidos para avanzar el plan y la agenda de Dios, ¿sí? Solamente nosotros estamos aquí para avanzar el reino de Dios. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Por eso, un día a la vez, cada día trae su propio. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Puede ser la venida del Señor esta semana, puede venir. Y todos los planes que hicimos, ¿sabes qué? Pastor y yo igual teníamos planes, hasta aún para la iglesia, aún para. Y el Señor dijo, no, van a ir haciendo lo que yo les diga que hagan. No porque creo que uno de los planes era la comida de Valentine's, pero fue como que no, vamos a ir moviéndonos con la agenda de Dios. Van a ir moviéndose con la agenda de Dios. Entonces, igual nosotros en nuestra vida necesitamos esas relaciones rotas, restablecerlas, restablecer relaciones rotas. Yo me gozaba la semana pasada, sí, me encanta cuando recibo llamadas. Este es el tiempo, yo creo que nos ha tocado ministrar diferentes, muchas llamadas, tales porque no estamos en la iglesia
Y me encanta cuando puedo hablar con ustedes, cuando puedo ministrar, porque al mismo tiempo Dios me ministra a mí, al mismo tiempo Dios nos está hablando a nosotros, Dios nos habla. Entonces, es tan precioso cuando en esta temporada hemos podido hacer eso, traer una palabra, traer un avance, traer, hey, estamos unidos, seguimos unidos, aunque estemos en la distancia, podemos todavía reunirnos. Hay países que se pasan una notita para decirse dónde va a ser el servicio, una notita, y tienen que destruir el papel y romperlo para que nadie sepa dónde se van a reunir. Pero no estamos en ese tiempo todavía, no sé. No sé si la venida del Señor viene, si Él viene ya pronto. Y no tenemos que dejar vivir el día de hoy en el afán de mañana, en la preocupación de mañana. Lo que es, Dios lo tiene el plan trazado para cada uno de nosotros. ¿Por qué es? Y no digas, no, es que yo soy débil, yo no puedo. Por eso le doy gracias a Dios, los valientes que han dicho, sí, aquí estamos, yo voy a compartir, voy a hablar lo que Dios depositó en mi corazón, voy a ayudar a edificar el pueblo de Dios con lo que Dios me ha dado a mí. No digas, no, es que yo no tengo palabras, soy débil. ¿Por qué es que Pablo podía hablar en medio de su tristeza, podía impartir el amor, podía impartir el ánimo, podía impartir de lo profundo, no de lo que él estaba sintiendo? Escucha bien, es fácil impartir de lo que estamos sintiendo. Le decía yo a alguien, cuando yo me enojo, yo voy y yo me tiro ante el Señor y yo lloro y me quejo y le digo, porque si yo no hago eso, entonces voy a decir a todo el mundo, no. Y tenemos que saber canalizar nuestras emociones. El primer punto que hablábamos, cómo canalizó Pablo sus emociones. Dijo, quería ir, pero no fui, porque si no, tanto ustedes como yo nos hubiéramos puesto tristes y a llorar, y lo leímos. Él supo canalizarlo, dijo, no. ¿Qué fue lo que le dio? Discernimiento. Dijo, no, mejor les voy a escribir. Mejor voy a escribirles, porque si yo llego, ahí nos desbaratamos todos. Entonces, discernimiento, y una de las cosas por las que él podía impartir, segunda de Corintios 12, del 9 al 10, dice, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, cada vez él me dijo, quiere decir que él le había pedido al Señor varias veces, y dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor. Escucha bien, mi poder, o sea, el poder de Dios, actúa mejor en la debilidad. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Cuando tú te sientes débil, cuando tú te sientes triste, por eso Él podía dar. Y yo te decía al principio, Dios nos va a llevar a compartir una palabra de esperanza cuando aún nosotros necesitamos escuchar una palabra de ánimo y de esperanza. O Dios te va a llevar a hablar de una palabra de sanidad cuando aún tú estás pasando por enfermedad. Dios te va a llevar a hablar a una palabra de Jehová Jireh cuando aún tú necesitas provisión para tu casa. Dios te va a llevar porque ¿por qué lo podía hacer Pablo? Porque aquí estamos leyendo que dice, su poder se perfecciona en mi debilidad. O sea que cuando yo soy débil, aún Dios más se va a manifestar. ¿Por qué? Porque ya no me voy a apoyar. El otro versículo que leíamos, ya no voy a aprender a confiar en mí mismo, sino que ahí es donde yo digo, suelto las riendas y digo, aquí tiene que ser Dios, porque aquí ya no puedo yo. Entonces ahí es donde Dios dice, oh, que ya soltaste el timón. Ahora sí, yo agarro el timón, no sé si ustedes le dicen así, timón al volante. Volante, yo agarro aquí el volante, ya lo soltaste, yo lo agarro y ahora sí yo, ¿sí? Entonces dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiere decir cuando sueltas el volante.
Tremendo. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Él no se avergonzaba de las debilidades. Sí, soy débil. Sí, yo soy débil. Somos carne. Dice, ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. O sea que cuando yo reconozco mi debilidad y yo conozco que no tengo la fuerza en mi carne, entonces Cristo puede actuar a través de mí. El versículo 10 dice, es por esto que me deleito en mis debilidades, en insultos, en privaciones. Privaciones está hablando de necesidades cuando no tenemos tal vez para comer o para vestir o dice en mis privaciones, en persecuciones. Está hablando que se deleita en todo esto, Se deleita en debilidades, en insultos, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando yo soy débil, dilo ahí en casa, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que tú y yo tenemos, que el mundo no tiene. Tenemos la fortaleza del Dios poderoso. Tenemos la fuerza del Altísimo. Tenemos la fuerza, no en nosotros, no en lo que tú sabes, ni en lo que tú conoces. Siempre dice pastor, no es en la capacidad o el talento, es en el corazón. Y Dios conoce la intención del corazón. Si Dios conoce la intención de tu corazón y la intención de tu corazón es servirle, agradarle, buscarle, aun cuando seas débil, aun cuando falles, Él te abraza y Él te impulsa. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en la debilidad. Y Él nos ha dejado tantas armas, con esto cierro, tantas armas para contrarrestar, para ponerle altos stops al enemigo. Y lo escuchábamos a través de esta semana, todos los que compartían. ¿Cuáles son esas? Ya yo te di, pídele a Dios discernimiento, pídele sabiduría, dile, guíame. Pero también nos han venido hablando del amor. ¿Sí? El amor pone alto a lo que el enemigo quiere infiltrar. Si tú dices, yo tengo el amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios abraza al inabrazable. El amor de Dios es lo que vas a impulsar a que tú puedas compartir aún aquel tal vez que te dio físicamente una cachetada. Yo no sé, pero Dios nos ha estado hablando de ese amor que alcanza al perdido, de ese amor que alcanza al que no conoce. Nos ha hablado del perdón, nos ha hablado de levantar altar para que muera nuestra carne. El altar, me encanta levantar el altar para que muera nuestra carne, muera nuestro yo, muera nuestra voluntad. ¿Sí? El altar era donde se quemaba el sacrificio. El altar viene a ser como el pozo de la desesperación, donde te estaba hablando yo. Ese pozo donde, en el altar ahí se tiene que quemar todo. Nos hablaba de cambiar nuestra atmósfera, de cambiar nuestro ambiente. Armas que nos ha puesto el Señor. ¿Cómo cambiamos? A través de la oración, a través de la oración, a través de la búsqueda de la palabra, porque la palabra es la que nos va a enseñar. La oración va a limpiar y va a hacer que tu alma descanse, que tú puedas, pero la palabra va a venir y te va a llenar y va a edificar. ¿Sí? Son armas que van de la mano, que tenemos que usar de la mano.
Así que yo te dejo con esta preciosa escritura en 2 Corintios, la que leíamos 12, el 9 al 10. Y él dice, bástate de mi gracia. Quiere decir, mi gracia es todo lo que necesitas. Necesitas habilidades, necesitas dinero, dice, bástate de mi gracia. Mi gracia es todo lo que tú necesitas. Con esto te quiero dejar. Vamos a hacer una oración. Y yo te digo, la próxima vez que tú puedas abrazar a alguien, tú abraza a alguien. Yo desde en mayo, cuando Pastor dijo, pues, presidente dijo que abremos el 30 de mayo, nunca se me va a olvidar, fue el final, el último domingo de mayo, dijo, ok, abrimos y todo. Y cuando yo vi a mis hermanos, primero pues tienes que ver, ¿verdad? Porque algunas veces no visitamos o no porque respetamos, ¿verdad? Los que están guardando su distanciamiento, pues no vamos y visitamos y todo, porque pues obviamente respetamos esa área. Son los que llegaron y todo, yo veía si ellos, si querían un abrazo, las hermanas, y sí, ok, nos abrazamos, y yo abrazaba a las hermanas. Ese abrazo, el poder abrazar, el poder convivir, el poder estar juntos, por eso te digo que la relación es algo que aún más en este tiempo el enemigo ha querido destruir, romper, arrancar. ¿Por qué? Porque juntos somos poderosos para su reino. Así que vamos a hacer una oración en esta hora. Gracias a todos los que se han estado conectando estos días. Gracias a todos ustedes que están aquí, los que se conectan más tarde. Yo sé, algunos se conectan por YouTube. Les decía a nuestros hermanos que no están entrando a las redes sociales. Ayer le mandé a alguien el link y me decía, pastora, dice, en la noche nosotros nos conectamos, dice, ahí nos ponemos a escuchar todos ya después del trabajo. Dice, qué lindo. Así que usted no diga, no lo vimos, no, se están conectando, están escuchando, y gracias a todos ustedes. Así que vamos a hacer una oración para cerrar y terminar este devocional de sábado. Vamos a la mitad, ya poquito pasadito de la mitad, así que ya vamos llegando, son 21 días, sígase conectando, siga apuntando. Una de las leyes de la enseñanza es las notas, la repetición, repetir. Así que dígalo ahorita. Enemigo identificado, enemigo derrotado. Plan identificado, plan derrotado. Cuando venga el enemigo, mira, yo te di ese testimonio cuando empecé. Yo ayer que estaba así, me estaba sintiendo, dije, oh no, pero yo he aprendido, y yo se lo comparto mucho. El día que tienes que ministrar, el día que tienes que ir a la iglesia, el día que tienes que predicar, es el día que te empiezas a sentir más tu salud, o viene un ataque emocional, o viene algo, vienen armas lanzadas, y es cuando más, y los que ahorita se han conectado y nos han ayudado a nosotros a compartir los devocionales, lo han experimentado, que cuando tú dices aquí estoy y el enemigo dice aquí estás, ok, ahorita empiezo, mi plan, se empieza a ejecutar el plan del enemigo porque quiere pararte. Pero sabes que cuando tú aprendes y sabes resistir y sabes caminar en el plan de Dios, no triunfa. ¿Por qué? Porque aquí estoy yo. Yo ayer dije, no voy a poder, porque más los que usamos nuestra garganta, el frío cuando nos cae en la garganta. Entonces estaba así yo, no, y allá, ahí está, no. Y estaba, no, Señor, en tu nombre, yo sé. Y fue como que el plan del enemigo es, no, dejar a los que se van a conectar sin una palabra. Pero dice el Señor, no. El plan de Dios es el que va a triunfar. Así que aquí estoy. Y le doy gloria a Dios y le comparto ese testimonio para que usted diga, sí, tenemos que identificar el plan del enemigo para que sea apachurrado, derrotado, decir, ya sé por dónde vienes. Así que vamos a hacer esta oración. Tenía este versículo, se lo voy a leer
había dicho que Señor, ¿lo leo o no lo leo? Salmos 33:10. Mire, el Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos. El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos humanos, pero los proyectos del Señor permanecen firmes y para siempre. Feliz es el pueblo cuyo Dios es el Señor, el pueblo que ha escogido como suyo. Usted y yo somos los escogidos. Usted y yo somos los escogidos. Somos ese pueblo que ama a Dios, que busca a Dios, que sirve a Dios, que está ahí parado por Dios. Así que este salmo me encantó ayer que lo leí. Dije, no sé, me gusta, no sé si lo voy a leer, no sé si no, pero se lo voy a dejar. Porque es sábado, ¿ok? Se lo voy a dejar. Así que vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te doy gracias porque tú has hablado a nuestro corazón, a nuestro espíritu, porque sabemos, Señor, que aún, Padre Celestial, cuando nosotros estemos atravesando situaciones tal vez tristes o dificultosas, tú nos vas a llevar a hablar palabra de esperanza a alguien más, que va a ser en nuestra debilidad donde tú te haces fuerte, donde tu poder se va a manifestar, va a ser allí donde tú nos vas a lanzar, Padre Celestial. En esta hora para tu pueblo, Señor, te pido que nos sigas dando ese discernimiento que viene de lo alto, Señor, para poder entender, para poder descifrar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, pero también para poder discernir, Señor, cualquier arma que es lanzada del mismo infierno. En esta hora, Padre, yo oro por protección, Padre Celestial, a tu pueblo, arca de santidad, y a todo pueblo que te busca, Padre Celestial, a todo pueblo, Señor, que está clamando, Padre Celestial, para que sea tu plan que triunfe, Señor, en nuestras vidas en esta mañana, Señor. En esta hora sabemos, Señor, que dependemos de ti, Señor, que nuestra vida está en tus manos. Sé tu Padre Celestial con cada uno de nosotros, Padre, que sea un día fructífero, un día, Señor, lleno de bendición, Padre Celestial. En esta hora, gracias te doy por tu misericordia y por el poder compartir y estar en esta mañana, Padre Celestial, con mis hermanos. Gracias, Padre Santo. Amén y amén.